Ahora abrimos consulta con nuestros amigos del Hospital CIMA y con temas relevantes, importantes, y hoy no es la excepción. Esta mañana está con nosotros el doctor Wilberto Bouza Molina, neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de cráneo y columna. Doctor, gusto en saludarlo antes que nada. Mucho gusto. Muy buenos días. Y sobre todo, bueno, platicar en específico con el tema de la columna. Y nos vamos a enfocar, doctor, en el tema de los adultos mayores, ¿no? De 65 años en adelante. Y yo le preguntaría, arrancando de esta manera, ¿qué frecuente es la afección de la columna en este grupo poblacional de los 65 años en adelante en nuestra comunidad? Para tener una idea de lo frecuente que es, uno comienza pensando que el 7% de la población de Sonora es adulto mayor de 67. Y si lo ponemos en nuestra comunidad, el 12.7, el 13% de la población de la ciudad de Hermosillo es mayor de 65 años. Eso nos pone en una situación de 170,000 personas que tiene esta edad. Y si la tercera parte de ellos en algún momento va a tener un problema de columna o un dolor o una molestia en su columna, eso nos pone en una situación de que 132,000 personas de la ciudad, después de los 65 años, van a tener un problema de columna. Así el grueso de la población que puede llegar a tener este tipo de problemas. Y a la gente que nos está viendo y escuchando esta mañana, doctor, ahí en casita, ¿cómo identificar o cuáles son los cambios más importantes que ocurren en la columna de una persona adulta? En el adulto, el factor de riesgo más importante que ellos tienen es su edad. Y con la edad, los cuerpos vertebrales aumentan su tamaño, se deforman, y particularmente el disco intervertebral, que es ese amortiguador que está entre las vértebras, pierde altura, se pone rígido y hace que se estreche los agujeros de salida de las raíces nerviosas, particularmente en cada segmento y especialmente en la columna cervical y lumbar. Esos son los cambios más importantes. Los cambios ahí que se detectan. ¿Y qué afecciones son las más comunes y cómo identificarlas, doctor? Las afecciones más comunes, de las más sencillas, es, por ejemplo, la rigidez en la espalda o el espasmo muscular en la espalda, con la afección de ligamentos, conocido como esguince de los pequeños y medianos ligamentos. En particular, este es común identificarlo porque se produce después de un gesto o una estancia prolongada en una sola posición, o recoger la bolsa, en caso de las mujeres, del asiento trasero del coche. Y es simplemente un dolor de espalda que queda en el resto del día. Después vienen las afecciones de las articulaciones pequeñas, como son las llamadas articulaciones facetarias. Ya esto por una acción repetitiva de una actividad repetitiva, y se manifiesta por un dolor que persiste más allá de una semana, 2 semanas. Posteriormente a eso vienen las afecciones del disco intervertebral, donde ya la más común es la fisura de ese anillo de contención o particularmente la extrusión de él, que es la hernia de disco. Y estos ya son dolores que persisten más allá de 3, 4 semanas, tomando meses. Posterior a ello están también, es común que las afecciones de la estenosis, que es el cierre de esos agujeros por la pérdida de espacio en la columna, de ese espacio vital. Y estos ya son dolores crónicos, persistentes en el tiempo, que tienen la capacidad de ir y venir, que se acompañan de adormecimiento, entumecimiento, dolores. Y un acápite importante en el adulto mayor son las fracturas por aplastamiento, particularmente en las mujeres con pérdida de su masa ósea, que es la osteoporosis o la osteopenia, y son los más comunes esos. Los más comunes que tenemos. Y obviamente ya cuando vienen los problemas ahí de espalda, los dolores y demás en esta edad, doctor, pues viene obviamente el acudir al médico, el chequeo, obviamente una valoración que es importante. Y es cuando viene el tema de una posible cirugía, ¿no? O hablar al respecto. Y yo le preguntaría si es posible operar la columna de un adulto mayor, por ejemplo. Sí, definitivamente se puede, pero la idea que la población debe manejar siempre es que el reposo, la atención temprana, la fisioterapia, la medicación, las técnicas de bloqueo, y están siempre prioritarias a la cirugía. Y la cirugía es esa alternativa cuando estas afecciones ya no tienen esa capacidad para revertir su calidad, mejorar su calidad de vida, y entonces entra en la cirugía. Y la cirugía siempre la intención de la menor agresividad posible. Y ahí dentro de esas cirugías están las cirugías mínimamente invasivas,
donde prevalecen las vías percutáneas, las vías endoscópicas y posteriormente las mínimas aperturas y ya las grandes cirugías abiertas que incluyen la instrumentación o fusión de la columna. Que ya dependerá obviamente de la situación que tenga cada paciente en lo particular. ¿Y cuáles, ahorita que mencionaba algunos de los temas antes de una cirugía, qué cuidados debe de tener un adulto mayor con su columna, doctor? Sí, es muy importante porque nosotros vivimos en un estado que además de la población por su vejez, es un estado que mantiene todavía una cultura agraria, agrocultural, y además de eso es minero, y además de eso aumenta el número de maquiladoras. Entonces, uno de los factores importantes es que esta población llega con una columna fatigada. La repetición de una actividad, el abuso de la actividad física en las edades tempranas de la vida, una dieta alejada de esa alimentación rica en calcio y rica en vitamina D, por ejemplo, en que se ha abusado, lo pone en la situación de que tiene que cuidar mucho su columna. La columna se comienza a cuidar con lo que llama higiene de columna, desde que estamos acostados. Para levantarse, un adulto mayor debe ponerse de lado, colgar sus pies y con la mano más cercana a la cama sentarse. Si está de pie, esta es una persona que debe cuidar su postura correctamente, derecho, usar zapatos que tengan 3-1, la parte de atrás del tacón 3 veces la parte que tiene delante, evitar la repetición de actividades continuas, a la primera manifestación de dolor detener esa actividad, si tiene que cargar algo pedir ayuda a otra persona y si lo tiene que hacer con la columna recta y flexionando la rodilla. Y si tiene que hacer una actividad física que ésta sea de bajo impacto, como caminar en áreas blandas, no en asfalto o concreto, y otras actividades de menor impacto como deportivas como la natación y algo así. Hay que tener mucho cuidado con nuestra columna, ¿no? Así Ahí es. con nuestra espalda, como decimos coloquialmente. Así es que la invitación, ojalá que haya usted detectado cada uno de los consejos que acaba de mencionar el doctor Bouza esta mañana aquí en las noticias y sobre todo en caso de usted también detectar este tipo de situaciones, sintomatología ya muy precisa, acudir a una valoración médica, obviamente que sería lo más deseable con nuestros amigos del Hospital Cima. Así es que ahí se lo encargamos, doctor. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Encantado. Muy preciso los datos que nos da a conocer el doctor Bouza, Wilberto Bouza Molina. Él es neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de cráneo y columna de nuestros amigos del Hospital Cima. Como siempre, le hacemos la invitación a seguirlos en redes sociales con mucha información también adicional.